Hola, bienvenidos a todos a este foro AMIB de nuestra segunda edición digital 2021, al foro de prevención del lavado de dinero. Es un gusto tenerlos aquí. Tenemos un tema muy importante y trascendente para el sector, que es el onboarding digital y sus retos. Aquí las autoridades presentes que nos van a apoyar a entender mejor este tema nos van a ayudar a ver cuáles son todas esas aristas desde cada uno de su lado de expertise. Antes que nada, como es de su conocimiento, en el pasado 9 de septiembre fueron publicadas las disposiciones, las reformas a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores, así como las del 91 de la Ley de Fondos de Inversión. Dentro de estas nuevas reformas se hicieron ciertas adiciones y ciertas precisiones al tema de onboarding digital, entre los que destaca en la parte de darnos algunas exclusiones respecto a lo que se entiende por dispositivo para términos de geolocalización, en los que se establecen algunos supuestos de exclusión. Estas exclusiones son que no serán objeto de ser geolocalizables todas aquellas operaciones que se realicen a través de dispositivos cuya propiedad esté en las casas de bolsa o de las operadoras. También cuando existan controles por parte de las casas de bolsa y de las operadoras, y también sean controles adicionales. Asimismo, cuando sea parte de su infraestructura de las casas de bolsa y de las operadoras, tampoco serán objeto de ser geolocalizables. En el tema de geolocalización per se, el cambio más significativo aquí es que cuando un cliente pretenda realizar operaciones no presenciales y su dispositivo no cuente con el tema de GPS, lo que tendremos que realizar las instituciones será hacer uso de la dirección IP, recabar la dirección IP. Y también dentro de la geolocalización, el tema se incorpora como un elemento adicional a la clasificación por grado de riesgo de los clientes. También una novedad es que se incorpora la definición y toda la estructura del mecanismo tecnológico de identificación. Este mecanismo tecnológico de identificación va a tener que realizar ciertas validaciones ante las instituciones y dependencias como el INE, así como realizar identificación biométrica. Por otro lado, también tenemos el tema de los umbrales. Los umbrales para el tema de onboarding digital se pone ya un piso que es de 30,000 UDIs. Este tema no existía en las reformas pasadas y se incorpora como participante para el onboarding digital la posibilidad de poder contratar con personas morales de nacionalidad mexicana. Y por último, tenemos el tema muy importante de la incorporación dentro de la lista de personas bloqueadas, todos aquellos supuestos que se refiere 69B del Código Fiscal de la Federación, conocidos como operaciones simuladas o empresas fantasma. Y bueno, este es el contexto que tenemos y ahorita estoy muy contento de este panel de participantes que tenemos aquí hoy en nuestra convención, y les quiero presentar a nuestra primera ponente, que es Elisa de Anda. Ella es vicepresidenta de Gafi, quien nos va a hablar del onboarding digital desde un aspecto internacional. Y pues bienvenida, Elisa, muchísimas gracias por tu participación. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti y a Francisca Rodríguez Padilla por la invitación y sobre todo a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. En verdad me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy por dos razones. La primera, por la temática, que son las nuevas tecnologías, que es un tema que estamos trabajando mucho en Gafi. Y la segunda, por los panelistas que me acompañan, que son tres servidores públicos a quienes en lo personal estimo y admiro mucho. Así que muchas gracias y muy contenta de estar con ustedes. Por lo que hace a esta temática de las nuevas tecnologías, les quiero platicar que en Gafi no es un tema nuevo, es un tema que llevamos trabajando desde hace muchos años, porque reconocemos dentro del Grupo de Acción Financiera que las nuevas tecnologías permiten tanto al sector privado
como al sector público hacer el trabajo de prevención y de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo de una manera más eficiente, más efectiva, más rápida y más barata. Obviamente, todo ello mientras se respeta y se vela el nivel de protección de datos que se debe a los particulares. Es por ello que en Gafi somos tecnológicamente neutros, pero no somos tecnológicamente silenciosos. Y eso es una importante distinción. Como les comentaba, llevamos mucho tiempo trabajando con las nuevas tecnologías y el día de hoy quisiera abordar el tema de la identidad digital, que por supuesto es un elemento clave para poder hacer el onboarding digital. Voy a partir la película en dos, en el trabajo que hicimos antes del COVID y los trabajos que hemos realizado después del COVID. Desde el 2018 fue muy claro para el GAFI que el tema de la identidad digital era un tema que teníamos que abordar porque había la necesidad por parte de los Estados miembros y de los particulares de tener mayor claridad sobre cómo podían cumplir con los requisitos de GAFI de debida diligencia, lo que es la recomendación número 10 del GAFI, al mismo tiempo que realizaban un onboarding a través de una identidad digital. Fue así que trabajamos durante 2 años. Justo en febrero del 2020, aprobó el Pleno el contenido de una guía que publicamos en marzo del 2020. Se publicó esta guía unas semanas antes de que se diera la contingencia a nivel global que ordenaba un confinamiento en la mayor parte de las jurisdicciones que son Estados miembros. Esta guía fue de mucha utilidad durante el COVID-19 y lo sigue siendo ahora porque ofrece claridad sobre cómo se debe hacer el uso de esta identidad digital que les comentaba. Es importante mencionar que a pesar de que hablamos de que ahora con el COVID-19 la identidad digital está, digamos, en mayor uso o en mayor relevancia, esto ya era claro desde antes de la contingencia. En el 2019, por ejemplo, aumentó 13% el número de operaciones digitales y se estimó que para el 2022, que es el siguiente año, el 60% del GDP mundial se moverá de manera digital. También desde antes del COVID, Naciones Unidas y el Banco Mundial fijaron como meta que para el 2030, para el año 2030, toda la población a nivel global debería tener una identidad digital. Fue así como nosotros desde el GAFI y honestamente ante una falta de claridad por parte de organismos internacionales que fijan estándares, decidimos emitir esta guía. Tengo poco tiempo hoy y los invito a que consulten la guía detalle que está en nuestro portal, pero me gustaría destacar algunas de las conclusiones e información que vienen en esta guía que son de relevancia. La primera, que creo que es la más importante, es que la guía señala que la identificación y las transacciones que no tienen lugar cara a cara, es decir, que no son face to face, que son de manera digital, no necesariamente son de alto riesgo. Pueden ser de naturaleza regular, normal o incluso de bajo riesgo. Y esto fue muy importante porque con este pronunciamiento en la guía de alguna manera se desmitifica que el utilizar onboarding digital tenga que ser considerado de alto riesgo. No es el caso para GAF. La segunda, y está relacionada con la anterior, es que la guía destaca que el uso de la identidad digital puede hacer más fácil, más barato y, muy importante, más seguro el proceso de identificación de individuos en el sistema financiero. Un tercer elemento de esta guía que es relevante es que destaca la importancia de tener sistemas que sean interoperables y que también tengan un elemento de portabilidad de la identidad digital. Estos dos elementos son fundamentales, repito. La interoperabilidad, esto obviamente para que podamos verificar nuestra identidad, por ejemplo, en un país ajeno al nuestro, y la portabilidad de la identidad digital, que lo que permite es que sea el individuo el dueño de esa información y que pueda llevarla consigo en caso de querer migrar a otro sistema. Para poner un ejemplo coloquial, referimos ahora, por ejemplo, el uso del teléfono, número telefónico que tiene cada uno. Anteriormente pertenecía a la compañía y ahora es claro por resoluciones internacionales que pertenece al individuo y uno puede migrar con él. Se considera ya parte de la identidad de la persona su número telefónico. De manera similar, tu identidad digital es tuya y te la tienen que entregar en caso de querer migrar en un sistema que sea, en un formato que sea sencillo, mecánico
que pueda ser interoperable, como mencioné, y que se pueda transmitir a un nuevo responsable de salvaguardar esa información. Un último elemento que es muy importante, por ejemplo, para una jurisdicción como México, son los beneficios que tiene la identidad digital en materia de inclusión financiera. Obviamente permite incluir a individuos marginados y excluidos de manera más fácil y sencilla en un sistema que no solamente es el financiero, sino también, por ejemplo, en cuestiones de seguridad social, seguridad médica, apoyos de los gobiernos, etcétera. Porque la identidad digital, recordemos que es más que una identificación, es mucho más amplio que la identificación digital. Como les mencioné, con esta guía lo que estamos buscando es que los gobiernos, a través de sus leyes y regulaciones, no inhiban o detengan estos cambios tecnológicos y que, al contrario, faciliten su implementación. Se trata de hacer conciencia que seguir dependiendo de la documentación física para implementar los controles de debida diligencia del cliente y de usuarios, tanto al inicio de la relación como durante esta, no es necesariamente idóneo. Hago una pausa aquí con relación a la guía y quisiera hacer un corte de caja, como les decía, a qué pasó una vez que inició la pandemia. Como les mencioné, este trabajo se había realizado antes del COVID, se publica en marzo del 2020 y en esos meses que avanzaron muy rápido, que pasaban muchas cosas día por día, en el GAFI nos reunimos con las jurisdicciones y fue claro que teníamos que emitir un pronunciamiento sobre el onboarding digital, porque había la necesidad en las jurisdicciones de poder aperturar nuevas cuentas, poder hacer llegar ayuda de apoyos directos en las jurisdicciones donde se estaba dando a las personas que no necesariamente tenían ya una entrada al sistema financiero. Y fue así como emitimos un comunicado en abril del 2020, en el que invitamos, la palabra en español sería alentamos a las jurisdicciones a hacer un mayor uso de la tecnología, tanto como les fuere posible, obviamente con un enfoque basado en riesgo. Se invitaba a utilizar, por ejemplo, el FinTech, el RegTech y el SupTech. Y en relación al onboarding digital, se hizo una invitación expresa a los países a hacer uso de la identidad digital segura para aperturar nuevas cuentas en el sistema financiero, obviamente mientras se gestionaban los riesgos de lavado de dinero al hacerlo. En conjunto, esta guía que se había emitido y este pronunciamiento que hace Gafi en plena crisis le da seguridad a las jurisdicciones para hacer una serie de medidas que impulsaron el onboarding digital. Algunos países ya habían iniciado y lo que sucedió es que se aceleró ese proceso y otros países que estaban contemplándolo o que todavía no iniciaban los trabajos, ante este contexto fue que se dio un onboarding digital más acelerado o el proceso se aceleró en los países. Yo lo que te diría es que a nivel global lo que estamos viendo es un creciente uso de la herramienta de onboarding digital y también del uso de la identidad digital en general, no solamente para el onboarding, sino para dar seguimiento a la relación con el cliente y las transacciones que realiza. Quisiera aquí hacer una pauta para decir que ya la perspectiva sobre el gobierno mexicano, las acciones que se han tomado, la supervisión y lo que está viendo la unidad de inteligencia financiera será abordado por el resto de los panelistas que me acompañan. Haré aquí yo una pausa para escuchar los que ellos tienen que aportar y con mucho gusto permanezco para cualquier pregunta o duda que pudiese haber al final, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante todo el contexto y cómo en realidad muchas veces sí se sataniza la parte digital de la parte presencial, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar todavía mucho en nuestra realidad para poder ver que la parte digital puede traernos mucho más ventajas y hacernos más competitivos e incluso tener más seguridad. Pues muchas gracias, Elisa, por tu participación. En este caso voy a darle la palabra a Sara Levy, que es directora de la UBA y quien nos ayudó muchísimo con la parte de la implementación de estas nuevas reformas. Y Sarita, en tu grado de expertise, ¿cómo ves toda esta reforma? ¿Qué implicó para ti la reforma? ¿Cómo la ves desde tu trinchera y sobre todo en la parte bursátil? Adelante, Sarita. Gracias, Carlos. Primero que nada, quiero agradecerles la invitación a esta convención y exclusivamente a este panel de onboarding digital y sus retos. Asimismo, quiero saludar a todos los asociados de la MIB y demás invitados, esperando que ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud. Y pues antes de entrar en materia, me gustaría presentarme. Soy directora
en la Unidad Banca Valores de Ahorro de la Secretaría de Hacienda, encargada de la regulación en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y el día de hoy les voy a platicar en términos generales cuáles fueron los retos de las reformas de onboarding digital y que de hecho van muy ligados a lo que nos acaba de comentar Elisa. Primero, hay que recordar que en 2019 ya habíamos publicado una reforma para introducir a la regulación en materia de PLD la posibilidad de que las entidades financieras llevaran a cabo el onboarding digital, o también le vamos a llamar identificación no presencial o enrolamiento no presencial, porque me ha tocado ocasiones en los que este lenguaje no es bien conocido, a través de una videoconferencia en tiempo real y en línea. Asimismo, se llevó a cabo el robustecimiento de la metodología de evaluación de riesgos para que las entidades financieras evaluaran sus riesgos antes del uso de nuevas tecnologías. Ahora bien, ya teníamos toda esa regulación, pero desafortunadamente al momento en que la pandemia llegó a nivel mundial y exclusivamente en México, pues nada, no muchas entidades ya, y en unos momentos Sandro me podrá ayudar en este tema, pero no tenían implementado este régimen. Por lo cual, pues nos vimos un poco en diversas dificultades como autoridades y como un reto muy grande para poder darle continuidad al ofrecimiento y prestación de servicios financieros, porque como bien saben, uno de los decretos del gobierno federal para evitar la concentración de las personas fue el cierre masivo tanto de sucursales como de oficinas, específicamente en este caso del sistema financiero, pues de todas las entidades financieras. Aquí lo más importante a lo que nos enfrentamos de la mano de las tres autoridades reguladoras, tanto la Comisión y la UIF, fue pues, reaccionar de la mejor manera para también mitigar los riesgos a los que nos estábamos enfrentando por la pandemia. Ahora bien, en este punto sí quiero destacar cuán importante es para nosotros hablar de Gafi cuando estamos hablando de este tema, ya que como bien comentó Elisa, Gafi se ha dado a la tarea de monitorear las nuevas amenazas con el objetivo de guiarnos a los países miembros para atender efectivamente las vulnerabilidades que ha causado la crisis por el COVID. Y en este punto sí me gustaría destacar de los diversos comunicados de Gafi dos medidas que igualmente fueron destacadas por Elisa, pero que como reguladores fue de gran importancia para nosotros para poder llevar a cabo las reformas. Primero, pues alentaron a los gobiernos de trabajar de manera coordinada entre autoridades, así como de la mano con las entidades financieras, para abordar todos los desafíos generados por el COVID, mediante la flexibilización que brinda el enfoque basado en riesgos. Y esta frase es muy importante y la voy a mencionar muchas veces, el enfoque basado en riesgos para este tema. Y a la par, poder mantenernos alertas de los nuevos riesgos financieros emergentes, exclusivamente en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y segundo, Gafi fomentó para que se pudiera adoptar a la mayor medida posible la incorporación de tecnología financiera como una medida para reducir el riesgo de la propagación del virus y hacer frente a las estrictas medidas de confinamiento social. Ahora bien, aquí, bueno, también lo comentó Elisa, en marzo del 2020, Gafi publica la guía de identificación digital, que para nosotros resultó como un parteaguas para el tema de tecnología financiera, ya que muestra los beneficios de la identidad digital en materia de prevención de lavado. Recordando México ya había llevado a cabo reformas en 2019, desde la experiencia que en 2018 surgen nuevas entidades que utilizan a la tecnología financiera para poder ofrecer sus servicios. Ahora bien, esta guía nos permitió como autoridad reguladora exclusivamente explorar el uso de estos mecanismos para ayudar a las transacciones financieras, siempre con un enfoque basado en riesgos. Por lo cual, encontramos varias áreas de oportunidad en las que trabajamos para poder implementarlas y atender el principio de neutralidad tecnológica y a la vez seguir mitigando los riesgos de que las entidades sean utilizadas como vehículos para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como bien saben, ya una vez que trabajamos todos estos temas y vimos el avance también internacional por parte de los países, el pasado 9 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas reformas de onboarding digital. Como bien les había dicho, ya existía, sin embargo, no fue el resultado como esperábamos en 2019, la adopción por parte de las entidades financieras.
Por lo que en estas nuevas reformas van a haber diferentes caminos con un enfoque basado en riesgos, y esto hago mucho hincapié, ya que si bien necesitamos promover la inclusión financiera, eso lo reconocemos, y adoptar las nuevas tecnologías, también es muy importante mitigar los riesgos y cuidar la reputación de las entidades financieras, ya que recuerden que en esta materia es uno de sus activos más importantes. Y bueno, también únicamente, pues no solamente fue para el tema de la contingencia de distanciamiento social, sino también se está buscando para que más adelante sigamos aprovechando las ventajas que ofrece el uso de tecnologías para la identidad digital. Bueno, brevemente les explicaré pues, de las diferencias y los nuevos cambios que trae esta reforma. Como bien dijo Charly al principio, se especificó ya de mejor forma qué buscamos con la geolocalización, que en este caso ya puede ser la obtención tanto del GPS como de la IP, va a depender del caso y del dispositivo a través del cual el cliente esté llevando la celebración de contratos o la celebración de operaciones. Asimismo, se está creando una excepción también, y ojo, es lo que quiero resaltar con un enfoque basado en riesgos, la excepción de obtener en ciertos casos, de no obtener, perdón, en ciertos casos el requisito de geolocalización. Asimismo, se crea el nuevo concepto de mecanismo tecnológico de identificación, en donde dependiendo de los umbrales, tipos de cliente, productos, entre otras cosas, se abren 3 caminos para que las entidades puedan ofrecer sus servicios. Y esto nos ayuda también como autoridades supervisoras y también de inteligencia a llevar a cabo sus funciones y a mitigar también los riesgos a los que se encuentran expuestas. Bueno, asimismo, se crea la nueva figura de solicitante, ya, bueno, se divide, es una nueva división del solicitante y cliente, en donde se van a pedir diversos requisitos, dependiendo de la situación en la que se encuentren, y bueno, creo que en este caso sí puedo reconocer que fue un gran avance, se atendió bastante, y bueno, fue una gran comunicación para poder atender también los requerimientos de Gafi, los requerimientos también de los supervisores, los requerimientos de las autoridades de inteligencia, así como los del sector privado. Es un esfuerzo y creo que fue un resultado muy bueno. Va a evolucionar, tenemos que evolucionar, pero sí creo y estoy contenta por el resultado que tuvimos con estas reformas. Sin embargo, también es importante hacer mención que el uso de nuevas tecnologías ofrece ventajas, pero también riesgos de lavado, ya que dentro del sistema financiero nacional e internacional, ya que últimamente y derivado pues, de la pandemia, tanto el sector público como el sector privado utilizan más estos mecanismos, y esto ha hecho que los criminales utilizan nuevos medios para cometer diversos ilícitos, tales como fraudes y delitos cibernéticos que justo aumentaron exclusivamente durante esta pandemia. En este sentido, en la UBA sí consideramos que es necesario llevar a cabo modificaciones más constantes dentro de la regulación en materia de PLD, escuchando a los diversos actores, reconociendo los requerimientos a nivel internacional, mediante siempre la aplicación de un enfoque basado en riesgos. Esto es muy importante entenderlo, ya que por un lado debemos encontrar el perfecto equilibrio de la inclusión financiera, pero también de la mitigación de riesgos. Finalmente, quiero agradecer y quiero aprovechar este espacio y que estamos reunidos ahorita, tanto a Elisa de Anda, a Sandra y a Mireya y a todos sus equipos, incluidos los equipos el equipo de la UBA, ya que sí considero que somos un gran equipo, no me considero como únicamente funcionaria de la UBA, sino creo que mi equipo está también con ellos. Ha sido muy grato trabajar y ver de la mano con todos ellos y ver estos resultados. Asimismo, quiero reconocer y felicitar a la MIF por la constante comunicación que ha tenido con nosotros para poder lograr estos logros. Finalmente, pues para finalizar mi participación, quería reiterarles el compromiso de la UBA para trabajar de la mano con ustedes en la modificación y evolución de la regulación en esta materia, ya que, como les dije, creo que ya estamos en un momento en el que va a tener que ser más constante. Primero hay que ver los resultados, creo que eso es muy importante
para ver qué áreas de oportunidad debemos de atender. Y finalmente, pues agradecerles por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sarita. La verdad es que fue un placer y ha sido un placer siempre tratar estos temas con ustedes. La verdad es que se dio un gran avance de cómo estaban en 2019 estas disposiciones ahora. O sea, es abismal, de verdad, el grado de avance que tenemos. Tenemos mayor certeza jurídica, tenemos mayor certeza a la hora de implementar este tema que es de tanta relevancia. La verdad es que el camino va a ser, yo creo que digital en un mediano plazo, y la verdad fue un apoyo increíble de las autoridades en este tema. Muchas gracias, Sara. Y bueno, pasando al siguiente ponente, pues Sandro Rojas, nuestro vicepresidente de Prevención de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria, una persona que sabe muchísimo del tema, que tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Y pues, Sandro, pues, ¿qué tal este tema del onboarding digital ahora con la supervisión, con las autorizaciones, los avisos? ¿Cómo ves este tema tan importante? Gracias, Carlos. Primero, déjame sumarme a la enhorabuena, por supuesto, de participar en un foro un año más de la MIB, cosa que me enorgullece muchísimo, pero sobre todo, y lo digo con el corazón en la mano, con la presencia de tres abogadas, porque además cometemos el error de ser abogados todos aquí, oigan, qué barbaridad, a quienes quiero, a quienes valoro entrañablemente y además a quienes respeto profundamente en la labor que realizan en el día a día. Creo que Sara se quedó cortita. La verdad es que hacemos una mancuerna que ni Obama, ¿verdad? Es más, ni Messi Cristiano y todos los futbolistas en el mejor momento. Así que gracias por la invitación. Fíjate, Carlos, que este es un tema que a mí me gustaría compartir algún par de reflexiones que creo que vale la pena expresarlas. Por supuesto, el tema del onboarding digital era una necesidad en los mercados, ¿no? Era una necesidad. La evolución, de alguna forma, de los mercados ha sido a veces vertiginosa por una o por otra razón. Evidentemente, la pandemia aceleró estos procesos, pero como ha quedado claro aquí con la exposición tanto de Sara como de Elisa, esto no fue algo que nosotros nos agarrara con las puertas, con los dedos en el marco de la puerta. Nosotros ya habíamos empezado con el tema del proceso del onboarding digital. Sin embargo, y nadie mejor que ustedes en la NIR, en las instituciones financieras como tal, no nos dejarán mentir, la adecuación del paso, digamos, del trote al que va el tema de la prevención del lavado de dinero, ha sido un trote no necesariamente suavecito, despacito, como que una cosa nos ha llevado a la otra. Y el tema del enfoque basado en riesgos, que sigue siendo sin duda uno de los grandes retos para todos, yo diría, no nada más para las entidades, sino también incluso para las autoridades, e incluso de carácter personal, si ustedes lo valoran desde la perspectiva personal de las y los funcionarios que están dentro de las instituciones financieras, por ejemplo, ese enfoque basado en riesgos incluso repercute desde una perspectiva personal cuando una entidad eventualmente no está cumpliendo o no tiene estándares o no tiene eventualmente las intenciones de cumplir, no solamente como la norma lo establece, sino eventualmente como las mejores prácticas así lo dictan. Entonces, este enfoque basado en riesgos, en combinación con las nuevas oportunidades, yo lo he dicho en algún foro, es tanto como llevar dos caballos que van a un mismo trote, al mismo ritmo, con la misma dirección, atados a una carroza. Por un lado tienes ingredientes de las políticas públicas de inclusión financiera, por ejemplo. Y por el otro tienes una política de prevención del lavado de dinero. Una pareciere que es bienvenidos todos, regalo tickets para que entren a la casa a la fiesta, y la otra es no, pon 2 o 3 elementos de seguridad, 2 o 3 cadeneros, ¿no?
cinturón 1, cinturón 2, cinturón 3 de seguridad, ¿no? Pareciera que una política va en contra de la otra. Y este es un claro ejemplo de cómo, y me encantó eso que dijo Elisa, tecnológicamente lentos, pero no necesariamente silenciosos, ¿no? Lo que tenemos que hacer, digamos, desde Gafi como autoridades y sobre todo, aquí voy a subrayar la importancia de los gremios y por eso subrayar también la importancia de la interrupción de la MIB, ha sido tener un entendimiento claro de qué tanto necesitamos lo que a veces se pone de moda un tema, ¿no? Es que necesitamos un tema del onboarding digital, es un tema urgente, ¿no? Porque aquellos ya pueden y nosotros no podemos. Y finalmente, cuando ya está el tema del onboarding digital desde hace algunos años, y muy bien, ¿cuántos han venido a la fiesta? ¿Cuántos han venido a levantar la mano a solicitar las entradas? Pues creo que nada más 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado como tal, y si hay un mercado que tiene particularmente, digamos, esta beta de tener, o este elemento de tener cercano al cliente, son justamente los intermediarios bursátiles. Los intermediarios bursátiles, si algo tienen en su cariz, en su mantra, en su médula, es conocen al cliente, están con el cliente, asesoran al cliente. Entonces, meter un ingrediente, sin duda alguna, de onboarding digital, es una herramienta que nos plantea a todos al menos 2 escenarios. Primero, ¿cómo vamos a aprovechar una herramienta tecnológica desde la perspectiva de mercado? ¿A qué segmento de los mercados o a qué segmento de la población eventualmente vamos a solicitarle o abrirle la puerta desde esta perspectiva digital? Y número 2 también, ¿en qué está cambiando un poco o por qué no está necesariamente adecuándose el tema del onboarding digital en materia bursátil? ¿Qué efectos va a tener a la luz de la naturaleza misma de la intermediación bursátil? Grandes retos, por supuesto, para las entidades. El evaluar, y me centro en el primero de los comentarios, el riesgo, de acuerdo a las metodologías propias de cada una de las entidades, que trae consigo la simple posibilidad de abrir un segmento por debajo o por encima de los umbrales, abrir un segmento digital. Ese simple hecho requiere un reto importante por parte de las entidades. ¿Qué tanto riesgo eventualmente me conlleva abrir una nueva vía en este sentido? Segundo gran reto que sin duda alguna subrayaría es si tenemos documentado ya dentro de las entidades lo que esto implica a nivel procedimiento, a nivel política, a nivel encargado. Tenemos al equipo, por ejemplo, de analistas dentro de una casa de bolsa que va a estar analizando específicamente a los clientes que van a llegar con una serie de perfiles que nosotros eventualmente no conocíamos por estar especializados en la otra fórmula, digamos, del tratamiento de los clientes. Tenemos las herramientas tecnológicas para proteger la información, la interconectividad y eventualmente el análisis de la información propiamente que nos van a dar los clientes. Si ya tenemos la interconexión con el INE, checkpoint, ¿no? Ya estamos listos porque el INE ya nos interconectó, ya tenemos forma de la validación a la que hacía referencia Sara, pero no basta con el tema de la validación. Como sabemos, las políticas de prevención de lavado de dinero no nada más se identifica a tu cliente. Eso sería apenas el inicio, ¿no? El aperitivo. Necesitamos monitorear, conocer realmente al cliente, la debida diligencia, eventualmente el posicionamiento de diversos mitigantes que nos puedan ayudar a fortalecer que ese producto, que esa gama de clientes, que ese segmento concretamente que ahora queremos explorar, está protegido desde antes de su lanzamiento y no andar necesariamente jugando con un, oye, pues vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver cómo se comportan los mercados. Creo que ese es uno de los grandes retos. Insisto, 2 caballos que de alguna manera van en un trote determinado y que lo que se pretende es tratar de llevarlos en la misma dirección y al mismo trote. No están peleadas una política con la otra, para nada. Hay que aprovechar las tecnologías, sin duda. Hay que tratar de, digamos, beneficiarnos de no solamente la verificación biométrica, por ejemplo, de los rostros,
verificar los elementos de seguridad y de los datos. Por supuesto, el tema de la firma electrónica, por ejemplo, con personas morales, ¿no? Que antes no teníamos a personas morales y ahora tenemos personas morales, además de las físicas. Y estos, digamos, ingredientes de posibilidad, estas herramientas que tenemos, de alguna manera nos reflejan estos retos a los que yo me refería, ¿no? Identificar los riesgos de manera previa, los reseño. Dos, diseñar mecanismos adecuados de identificación, digamos, no nada más que cumpla con la regulación, sino que eventualmente nos aseguren que la persona que está del otro lado del dispositivo es quien dice ser, que sean prácticos, de fácil acceso para el cliente, porque si no, entonces el cliente, si tiene una letanía y un largo camino por andar, evidentemente no va a entrar en el mercado, digamos, del onboarding digital a través de la integración bursátil, no le va a interesar. Si estamos listos para afrontar esa demanda, no solamente desde la perspectiva sistémica, tecnológica, sino también del personal que necesitamos, y sobre todo establecer mecanismos robustos, digamos, que nos puedan ayudar a esta autenticación. Yo creo que uno de los grandes alicientes que hay y de las grandes posibilidades que tenemos es esta intercomunicación a la que refería Sara, ¿no? Que hoy podemos tener una visión mucho más global, mucho más deontológica, teleológica de las reglas en materia de prevención de lavado que nos da ELISA. Otra visión desde la perspectiva normativa que la Secretaría de Hacienda a través de la UBA, con Sara siempre detrás construyendo los puentes y atando eventualmente las cuerdas que sostengan a todo el régimen. La supervisión eventualmente que pueda ser coherente, digamos que la norma sea cumplida y que ese cumplimiento tenga intercomunicación con la autoridad para saber si cumple o no las expectativas del supervisor, que ese es un tema fundamental y de ahí que en breve tendremos algunas modificaciones en temas de los lineamientos del supervisor que van enfocados hacia allá, justamente, y finalmente ver si la utilidad de todo esto está robusteciendo una unidad de inteligencia financiera que se hace llegar de información, que la analiza, que sirve para dotar de inteligencia y finalmente para retroalimentar a todo el mecanismo que hoy creemos es fundamental y que aquí está mejor representado de lo posible. Así que hasta ahí serían mis comentarios, Carlos. Regreso los micrófonos al estudio. Muchas gracias, Sandro. La verdad es que tienes un súper reto. No solamente ver que las instituciones que ya pidieron autorización lo estén haciendo de forma adecuada, sino también es incentivar a los que no hemos entrado todavía a la parte digital a que lleguemos a esa parte digital y que no le tengamos miedo a la parte digital. Es una herramienta más y que bien mitigada, bien controlada, con un enfoque correcto de lo que representa el riesgo para cada una de las instituciones bursátiles, pues ese va a ser el punto que va a hacer que estas reformas puedan darnos mucho más cliente, más exposición y más crecimiento. Pues muchas gracias, Sandro, como siempre. Pues bueno, ahora tengo el gusto de presentar pues, a Mireya Valverde, es ahorita directora general de normatividad en la UIF, una gran amiga, conocida de hace muchos años, y pues ahora sí, Mireya, ya estuviste en bancaria, ahora estás en UIF. ¿Cómo ves desde tu nueva trinchera, Mireya, todo el onboarding digital desde el punto de vista de la UIF? Cuéntanos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, tardes a todos y a todas. En nombre del doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, agradezco a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles por la cordial invitación a participar en la convención AMIB 2021. Y pues bueno, es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes para compartir este panel acerca de onboarding digital o el conocido como onboarding no presencial y los retos que esto implica, junto con mis colegas Elisa de Anda, Sara Levy y Sandro García Rojas, a quienes saludo y envío un afectuoso abrazo.
Asimismo, saludo y agradezco la coordinación de Francisca Rodríguez y, por supuesto, a ti, Carlos Franco, como moderador de este panel. Y pues bueno, en el contexto de la implementación de la transformación digital, destaca sin duda el uso de la inteligencia financiera y el papel de las unidades de inteligencia financiera, al ser requerido el empleo de bases de datos estandarizadas que les permitan, primeramente, otorgar retroalimentación confiable a los sujetos obligados sobre actividades sospechosas o actividades inusuales y posibles casos de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo o de delitos precedentes. Y también sobre qué informes resultan de mayor utilidad para que las instituciones financieras o los sujetos obligados de manera general estén en posibilidad de capacitar e informar a los equipos y sistemas internos de cumplimiento. Si bien en la actualidad los estándares de GAFI no exigen a las jurisdicciones que utilicen herramientas digitales a la hora de recopilar inteligencia financiera y realizar sus análisis e investigaciones financieras, es indudable el creciente volumen de flujos de datos a través de diversos mecanismos de información que han llevado pues justamente a muchos organismos u organizaciones operativos, incluidas las unidades de inteligencia financiera, a pasar de la tradicional recopilación de datos en papel y su análisis manual a un modelo mucho más automatizado o semiautomatizado basado en la informática. En este sentido, pues bueno, también se ha impulsado a los organismos operativos a considerar medidas primeramente para estructurar los datos recibidos de una manera mucho más organizada, esto con la finalidad de permitir su posterior procesamiento y también complementar la priorización y el análisis manual de una manera mucho más eficiente, así como almacenar, mantener y comunicar dicha inteligencia con las autoridades competentes nacionales e internacionales pertinentes de una manera mucho más segura y confiable. Bueno, en este sentido y en el marco de los trabajos sobre el proyecto que actualmente está desarrollando el GAFI, que ya fueron muy bien explicados por Elisa de Anda sobre transformación digital en materia de prevención de lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo para agencias operativas, pues se destaca que varias evaluaciones han recomendado a las unidades de inteligencia financiera y a otras autoridades competentes que hagan un mejor uso de las herramientas digitales, primeramente para reforzar sus capacidades en el manejo de la misma. Y también algunos de los factores clave que impulsan a las unidades de inteligencia financiera a introducir, pues justamente, iniciativas digitales desde la automatización hasta el análisis avanzado para apoyar sus esfuerzos en el manejo de la inteligencia son, pues primeramente, aumentar la eficacia derivado de la necesidad de racionalizar el repetitivo proceso manual de recopilación de grandes volúmenes de datos no estructurados procedentes de un enorme número de sujetos obligados, así como pues mejorar la calidad tomando en consideración sin duda la necesidad de priorizar los reportes de operaciones sospechosas o reportes de operaciones inusuales de mayor valor de investigación para un análisis mucho más detallado y específico y pues sin duda como resultado las unidades de inteligencia financiera podrán preparar un análisis de mejor calidad. Asimismo, pues optimizar el despliegue de recursos al permitir una mejor asignación de los recursos humanos finitos y como resultado las unidades de inteligencia financiera pues podrán maximizar el valor de las tareas de los propios analistas, como ya lo mencionaba Sandro García. Y pues finalmente adoptar un enfoque de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo basado en el riesgo, esto al establecer la condición previa esencial para la aplicación de un enfoque dinámico basado en el riesgo en los flujos de trabajo de las unidades de inteligencia financiera. Estas herramientas sin duda permitirán a las unidades de inteligencia financiera identificar los riesgos emergentes que no se corresponden con los perfiles ya conocidos y verificar y ajustar las conclusiones elaboradas a partir del análisis de riesgo tradicional. En otro orden de ideas, pues bueno, son innumerables los posibles beneficios o las posibles bondades del onboarding digital y pues las iniciativas digitales permiten a los analistas de las unidades de inteligencia financiera, pues primeramente tener un acceso mucho más amplio, actualizado, en tiempo real y más directo y conveniente
a los datos almacenados en múltiples bases de datos internas y potencialmente a otras bases de datos externas pertenecientes a otras autoridades competentes en materia de antilavado de dinero o a entidades informantes, así como la información de fuentes abiertas. Asimismo, pues bueno, la oportunidad de manejar grandes volúmenes de datos no estructurados de diferentes formatos procedentes de fuentes dispares o no estructuradas en un plazo que el proceso manual pues no permitiría. Y esto tiene el potencial de permitir a los analistas establecer conexiones de transacciones y redes sospechosas mediante el análisis de una mayor cantidad de información relevante. Y pues bueno, finalmente, hacer frente a los crecientes volúmenes de reportes y otros informes mediante la priorización de los limitados recursos humanos en un nivel más avanzado y de análisis y retroalimentación. Y pues a su vez, primeramente aumentar la eficiencia, la precisión y la calidad del análisis operativo del trabajo de los casos mediante el uso del sistema digitalizado de recepción de reportes de operaciones sospechosos o inusuales, así como permitir a la unidad de inteligencia financiera extraer datos para identificar patrones de actividad a gran escala o dispersos que pueden indicar estructuración o lavado de dinero, y pues finalmente mejorar la calidad de los análisis estratégicos y operativos utilizando toda la amplitud de los datos disponibles de una manera mucho más exhaustiva y eficiente con el apoyo de la analítica avanzada. Pues, en fin, el aprendizaje automático y otras herramientas basadas en la inteligencia artificial, pues permiten sin duda procesar mayores volúmenes de datos y pueden también automatizar parcial o totalmente el proceso de análisis de riesgo. Asimismo, permiten a la unidad de inteligencia financiera identificar los riesgos emergentes que no corresponden con los perfiles ya conocidos y finalmente verificar y ajustar las conclusiones elaboradas a partir de un análisis de riesgo tradicional. La comunicación y la difusión de estos reportes de operaciones inusuales y de otra información conexa, sin duda podrían tener lugar entre los distintos departamentos de la unidad de inteligencia financiera y con los sujetos obligados y las autoridades competentes nacionales e internacionales. De mi parte sería, de manera general, algunos retos y algunos beneficios que enfrenta la unidad de inteligencia financiera en cuanto al onboarding no presencial. Y te regreso el uso de la voz, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireya. Pues tienes, igual que tus compañeros ponentes, un gran reto con todo este nuevo tema renovado y sobre todo la cuestión de posibles tipologías que seguramente van a llegar, que se van a conocer, y que esta carnita que las instituciones te vamos a dar para poder, cuando se identifica alguna operación con algún componente del onboarding digital, con componente geolocalización y dispositivos, yo creo que va a contribuir muchísimo para el régimen preventivo de México y de las instituciones bursátiles. Muchísimas gracias. Pues bueno, para finalizar, nuestros agremiados nos hicieron favor de mandar algunas de sus inquietudes. Por cuestiones de tiempo, voy a leer, les voy a hacer a cada uno alguna pregunta para que nos puedan ayudar con estas inquietudes. Yo iniciaría con Elisa. Y lo que nos dicen nuestros agremiados es: ¿consideras viable que a corto plazo se pueda migrar a la identificación exclusivamente por medios biométricos, o falta mucho para poder llegar a este escenario desde el punto de vista de tu expertise con Gafi? ¿Cómo ves esto, Elisa? Gracias a quienes nos acompañan el día de hoy por la pregunta. Yo creo que para responderla hay que primero reconocer el escenario en el que estamos actualmente. Hoy día en el mundo hay poco más de 7 billones de personas. 1 billón de personas no tiene identificación alguna, no tiene un acta de nacimiento, un pasaporte, una licencia para manejar, una identificación electoral, ningún tipo de identificación. 1 de cada 7, si aquí estamos 5 y hay 2 más, 1 de cada 7 en el mundo no tiene ningún tipo de identificación. Entonces,
pensar en que todos tengamos una identificación digital, una identidad digital, presume que logramos que ese 1 de cada 7 en el mundo logre entrar a un sistema donde se le reconoce fuera de su comunidad. Normalmente son personas que en su comunidad saben quién es, cómo se llama, dónde vive, pero salen de ahí y no lo tienen. Y si vemos los grandes retos que estamos enfrentando hoy día con la cantidad de migrantes, con la cantidad de personas que son traficadas, que son sacadas de sus comunidades, que tienen que tener un inicio de cero y sin esas identificaciones, creo que el reto es mayúsculo para pensar en que todo el mundo va a tener una identidad digital. Ahora, eso no quiere decir que no haya grandes esfuerzos que hay que reconocerlos y hay que aprender de ellos. Me gustaría darte 2 de ellos que pueden ser ilustrativos para los agremiados. El primero es el pasaporte que existe hoy, que es el e-passport, que están haciendo, por ejemplo, en Europa, donde es un pasaporte electrónico que es reconocido por todas las otras autoridades y que ya no existe en formato de papel. Lo tiene uno en su aplicación, en su teléfono, en su iPad, en su computadora, y es una identificación que se les reconoce en todo lo que es, por ejemplo, el espacio Schengen. Eso es un esfuerzo muy importante que ha dado grandes resultados y también es aceptado por las instituciones financieras para entrar al sistema financiero o para realizar operaciones en él. Otro esfuerzo muy importante es el que tenemos en India. Como ustedes saben, India ha sido parteaguas en estos esfuerzos de la identidad digital y hoy día su sistema, que se le conoce como el sistema Aadhaar, tiene más del 85% de la población ya con una identidad digital. Esto quiere decir que India logró meter dentro de una identificación digital a más de 1 billón de personas. Si un país como India, con los grandes retos que tiene, por ejemplo, de áreas que no están en zonas urbanas, con pobreza, con problemas de desarrollo, ha logrado tener sus esfuerzos, creo que nos pone el ejemplo a otros países de que es viable. Entonces, yo diría que el horizonte es como un rompecabezas, donde tienes piezas que lo están haciendo muy bien, pero tienes espacios de países donde no se han iniciado esos esfuerzos. Entonces, no se va llenando parejo, digamos, el vaso, sino que tienes pedazos que van bien y otros que no lo han iniciado. Esa sería mi predicción y por lo tanto yo creo que a corto plazo, si corto plazo lo vemos de 3 a 5 años, no tendremos todos una identidad digital, pero sí un porcentaje importante, quizás más del 50% de la población a nivel mundial. Wow, o sea, me quedé impactado con lo que dijiste de India. La verdad es que, como bien dices, si un país emergente ha podido realizar esta acción, yo creo que países que también estamos en ese mismo estatus de emergente pudiéramos llegar con mayor facilidad cuando nuestra realidad no es precisamente igual ni en población ni en el grado de pobreza. Entonces, Carlos, un ejemplo interesante, India, por ejemplo, es un esfuerzo público del gobierno, pero tienes países como China, donde quien emite la identidad digital es un ente privado. El gobierno le da acceso para verificar la identidad digital con su sistema en el Ministerio del Interior, pero es un ente privado quien hace el esfuerzo. Entonces, este es un claro ejemplo también donde el sector público con el sector privado, siendo el individuo el dueño de su información, pueden hacer una buena mancuerna. Y otro ejemplo, y ya no quiero quitar más tiempo, es el blockchain. En materia de seguridad, el que la identidad digital se mantenga en el blockchain permite tener mucho mayor seguridad porque no está en un solo lugar donde se pueda hackear. Están, digamos, los pedazos de tu información distribuidos en la cadena y de esa manera tienes mayor seguridad y tienes tú la seguridad de que no hay un gobierno o un ente privado que es dueño de toda tu información. súper interesante. Muchísimas gracias, Elisa. Tenemos más preguntas, pero yo creo que te las vamos a hacer llegar para ver si nos puedes ayudar con contestarla. Digo, al final del día el foro es corto y pues muchas gracias por tu participación. De verdad, un placer tenerte aquí. Al contrario, el tener la vicepresidencia de Gafi es una oportunidad para sacar el trabajo de Gafi a México y para mí es un gusto poder acompañarlos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, Sarita, tengo una pregunta igual para ti. Es, Sí. mira, la verdad es que son varias, pero te voy a hacer una que es la primera que tengo. Respecto del tema de la geolocalización de las operaciones no presenciales, el obtener las coordenadas de longitud y latitud de los clientes no podría considerarse como una posible violación a la privacidad por ser información sensible, con independencia de que se otorgue el consentimiento por parte de los clientes.
¿Cómo lo ves ahí? Ok, muchísimas gracias, Carlos. Pues mira, en primer lugar, para calificar si existe o violación violación al derecho de privacidad, primero debe haber una situación en particular y una determinación por un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, por lo cual yo no podría ahorita calificar y no me encuentro calificada para decir si existe o no violación a este derecho. No obstante, lo que sí te puedo decir son los elementos y lo que se busca a través de la geolocalización, sus finalidades. Primero que nada hay que entender, porque sé que es un tema importante para el sector, la geolocalización es un dato personal que se obtiene al igual que los demás datos personales. No me voy a ir realmente a materia de protección de datos tan específicamente, pero de mi conocimiento sí podría decirles que este dato en específico no es un dato personal sensible. Los datos personales sensibles se clasifican son de otro tipo, y en específico su tratamiento se va a llevar al igual, y las entidades financieras lo van a llevar al igual que los demás datos personales que obtienen. Ahora bien, ¿qué es lo importante también para materia de protección de datos y qué es lo que establece PLD? Las finalidades. Eso es lo importante de este tema. La geolocalización, lo requerimos ya como un elemento adicional y un mitigante para la celebración de contratos no presenciales, para la determinación del perfil transaccional del cliente y la determinación del grado del riesgo del cliente. ¿Esto en qué va a ayudar? En detectar el comportamiento, y es un elemento adicional, no estoy diciendo que es todo lo que va a dar el comportamiento de un cliente, sino es un elemento adicional que justo lo van a poder encontrar en las guías de Gafi, donde Gafi nos invita también a utilizar este tipo de datos para detectar el perfil transaccional de un cliente y ver si su comportamiento se puede considerar sospechoso o no. Por eso sí creo que es importante que utilicen a su favor este dato para conocer a su cliente, y asimismo va a ser un buen dato que vamos a ir viendo cómo evoluciona para las autoridades de inteligencia. Y finalmente, bueno, pues es importante destacar, y vuelvo a repetir, en esta reforma se acotó la definición, se aclaró y se especificó exclusivamente en qué casos se va a pedir la geolocalización y en qué casos podría no pedirse la geolocalización. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, ya tenemos poquito tiempo. Hay una pregunta más, pero igual y se las hacemos llegar tanto a Sandro como a Mireya para poder, bueno, me dicen que sí puedo hacer una última. Entonces haré la última y la quiero hacer para Sandro. Ya sabemos todos los retos grandes que tienes. ¿Tú ves viable que la supervisión del área de la DGFORP-IB, o sea, de la Dirección General de José Luis, vaya a ser una coordinación con las áreas de riesgo operacional por la parte no solamente del onboarding digital, sino también para la verificación de la geolocalización con los dispositivos? ¿Crees que esta vaya a ser el camino a seguir, Sandro? Yo te diría, Carlos, y te contestaría con una pregunta, van a decir que qué tramposo. Cuando el área de PLD, el área de compliance de una entidad financiera, tiene algún proyecto, o mejor dicho, una entidad financiera tiene algún proyecto, se coordinan sistemas, ventas, operación, almacén, PLD, compliance. Es absolutamente ilógico no pensar que ya lo estamos. Felizmente, hay una dinámica, Charlie, de unos años para acá, donde hemos podido hilvanar los diferentes ingredientes. Entender esta visión, y te pongo el ejemplo de la plataforma Subtech, sin entrar en detalle, pero la plataforma Subtech evidentemente tiene herramientas tecnológicas de prevención de lavado, de elementos de supervisión prudencial, y esto eventualmente está fortaleciendo sin duda la visión de una supervisión mucho más completa, ¿no? Pues muchas gracias, Sandro, por tu participación. Mireya, Sara, Elisa, de verdad, un placer haberlos tenido aquí. Sé que va a haber esas preguntas que tenemos pendientes, se las vamos a hacer llegar.
Y pues muchísimas gracias por esta exposición que la verdad yo creo que nos va a ayudar mucho a las entidades para poder entender más sobre este tema tan importante. Pues les agradezco y muchísimo, muchísimo de verdad, de corazón, por todo lo que han aportado a este gremio. Muchas gracias. Gracias.